Estado está totalmente escorado, como decíamos antes, a garantizar el proceso de acumulación de capital y no estamos articulando otro tipo de estructuras colectivas para gestionar la vida y para gestionar los riesgos de la vida. No tenemos otro tipo de redes. El Estado no está haciéndolo y no estamos articulando otras redes. Desde donde se está absorbiendo la responsabilidad de que dentro de lo mal que va todo, digámoslo, se intente lograr los mayores estándares posibles de vida, es desde los hogares. Y con hogar no me refiero a familia tradicional, sino a las distintas formas en que podemos articular nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo se está gestionando desde ahí. Y desde ahí yo diría que están ocurriendo como dos procesos fundamentales. Uno, que hay un parón en la tendencia a individualizar la vida y la gestión económica de la vida. Es decir, estábamos, digamos, en una deriva individualista sumamente fuerte. Pero cuando las cosas se ponen mal, resulta que es que tú sola o tú solo no te las puedes apañar. Tú solo con tu empleo y con tu plan privado de pensiones no llegas a ningún sitio. Entonces, se pone un frenazo a ese proceso de individualización de la vida económica. Y lo que encontramos es lo que hay quien llama una economía de retales. Es decir, una economía donde lo que se hace es poner en común recursos, poner en común dinero, poner en común información, poner en común espacios, por ejemplo, pasar otra vez a compartir casa, poner en común tiempo de trabajo, poner en común esfuerzos, poner en común distintos recursos, no solo dinero, entre distintas personas. Entonces aquí vemos gente que vuelve a vivir de manera colectiva cuando se había ido a vivir sola. Vemos, por ejemplo, mucha población migrante que está volviendo a compartir piso. Vemos gente que, aunque no viva junta, pone en común recursos. Es decir, que cuando las cosas se ponen mal, lo que se vuelve a poner, digamos, como en evidencia es que somos interdependientes y que solas ese ideal de autosuficiencia que nos habíamos creído no nos lleva a ningún sitio. Es decir, tiene un límite clarísimo. Digamos que no podemos tirar de ese hilo, que no somos autosuficientes, que lo que somos es interdependientes. Entonces, economía de retales sería una de las claves de lo que yo creo que ya está ocurriendo y ojo que va a ocurrir más, porque luego lo podemos discutir, pero yo creo que el asunto se va a ir poniendo peor, que no estamos en la remontada, sino al revés, que estamos en el comienzo de un proceso sumamente complicado. Bueno, luego hablamos más. Economía de retales por un lado y por otro lo que se llama o de manera asociada lo que se llaman las nuevas estrategias de supervivencia. Es decir, que si ahora necesitas más dinero que antes, porque el precio de la hipoteca ha subido, porque cada vez hay menos servicios públicos y tienes que comprar lo que antes, por ejemplo, las clases de refuerzo, ahora con el ataque que hay al sistema educativo. O cada vez vamos a tener que comprar más también prestaciones sanitarias en un momento de ataque al sistema sanitario. O en un momento de degradación del sistema de pensiones, habrá quien quiera hacerse un plan privado de pensiones, etc. Es decir, cada vez necesitamos más dinero para vivir porque hay un ataque a otras esferas de generación de recursos. Pero al mismo tiempo, cada vez son menos estables y seguras las fuentes de acceso a ingresos, porque hay pérdida de empleo y desregulación del mercado laboral, es decir, peores condiciones de empleo. Entonces ahí hay que apañárselas. Y apañárselas pasa por buscar fuentes de ingresos sumamente diversas en la economía sumergida o en la economía formalizada. Fuentes de empleo diversas y, por ejemplo, aquí se está viendo claramente que desde que ha comenzado el estallido financiero están entrando muchas mujeres que estaban fuera del mercado laboral al mercado laboral para sustituir la pérdida de ingresos de hombres que entran en el paro, ¿no? Entonces, digamos que se buscan nuevas fuentes de ingresos y se sustituye mucho de lo que antes se compraba por trabajo no remunerado. Y de esto no tenemos datos, porque como las encuestas de usos del tiempo dicen que solo hay que hacerlas una vez cada 10 años, pues entonces no podemos hacer un seguimiento de qué pasa con el trabajo que no se paga en momentos como el actual. Pero, digamos, por otro tipo de estudios cualitativos, etcétera, sabemos que en momentos de crisis lo que se hace es sustituir lo que antes comprabas en el mercado por trabajo en casa. Entonces, este conjunto de estrategias donde se intentan sustituir recursos tienen un claro protagonismo femenino. Es decir, son estrategias muy feminizadas. Estrategias luego también globales, porque otra de las estrategias claves está siendo la migración. La migración en el doble sentido, tanto gente española de toda la vida que se marche fuera, como gente que hubiese venido de fuera pero que vivía aquí, que se
está volviendo, que se está marchando a otros lugares. Es decir, que lo que ocurre con la población migrante no es lo que ocurre con la población migrante, sino lo que nos está ocurriendo. Y lo que nos está ocurriendo es que la gente está empezando a moverse otra vez. Procesos migratorios que se frenan, procesos migratorios de vuelta, procesos migratorios que se inician. Entonces, estrategias globales de supervivencia y estrategias feminizadas. Y yo creo que aquí esto es importante. Yo creo que el caso más claro es la película de Los lunes al sol. Hombre parado, que se queda en el paro y que entonces entra en la depresión y no se le ocurre nada que hacer en la vida. Y sus mujeres que al mismo tiempo sustituyen trabajo, el acceso a ingresos con trabajo no pagado y que se las apañan para encontrar cualquier chapuza que traiga algo de dinero a la casa. Es decir, que en momentos de crisis se evidencia claramente cómo la masculinidad pasa por la construcción de sí de los hombres a través del empleo, y cuando pierden el empleo pierden el lugar en el mundo, y entonces vienen las depresiones, por ejemplo, y cómo la feminidad pasa por la construcción de sí de las mujeres para el resto, a través de realizar no el trabajo no pagado y los cuidados, sino a través de hacer lo que sea para que el resto salga adelante. Entonces, esta distinta construcción de la masculinidad y de la feminidad se ve muy claramente en momentos de crisis donde las mujeres son protagonistas del conjunto de curros y de chapuzas que hay que hacer para sacar la familia adelante, el hogar adelante, aunque sea a costa de su propio bienestar, y no ocurre lo mismo en el caso de los hombres. Bueno, aquí podríamos hablar mucho de en qué medidas se están transformando las masculinidades, las feminidades, etcétera, pero digamos como que esta construcción distinta de la masculinidad y de la feminidad con respecto a los roles económicos de cada quien queda muy patente, muy evidente en momentos de crisis. Por tanto, recapitulo, que no sé si nos vamos perdiendo. Digamos que en este momento donde la respuesta política al estallido financiero sí que está derivando en una crisis en el sentido de sostenibilidad de la vida, lo que vemos es que no hay una respuesta colectiva, porque la prioridad colectiva está puesta en otro lugar, y lo que hay es una respuesta individualizada de los hogares a través de economía de rurales, que nos pone en primera línea lo de que la vida económica nunca es autosuficiente sino interdependiente, y en segundo lugar a través de esas nuevas estrategias globales de supervivencia que están feminizadas, que lo que nos pone en evidencia es la distinta construcción de la masculinidad y de la feminidad con respecto a la economía, ¿no? La pregunta sería si van a ser suficientes estas estrategias. Y yo diría claramente que no lo están siendo y que vamos a ir viendo cómo no lo son. Y que vamos a vivir un proceso muy duro de segmentación social. Es decir, de gran aumento de las desigualdades socioeconómicas, que lo estamos viendo ya y que se va a agravar. Entre los grupos sociales que o bien tienen acceso a rentas no salariales, es decir, que ganan dinero de otros lados, que ganan dinero a través de la posesión de propiedades y sobre todo de capital financiero, y grupos sociales que están bien posicionados en el mercado laboral, por ejemplo, todos esos ejecutivos que se ganan los bonus, y luego los grupos sociales que dependen exclusivamente del salario y que además están mal posicionados en el mercado laboral. Entonces vamos a vivir un proceso de hipersegmentación social muy grande, porque lo que desaparecen son los mecanismos de redistribución, es lo que están desapareciendo. Entonces, en la medida en que desaparecen mecanismos de redistribución, lo que hace es multiplicarse la desigualdad social. Porque a día de hoy hay mucha gente que está ganando mucho dinero. O sea, no es un proceso neutro donde todo el mundo pierde, es un proceso donde hay gente que está mejorando mucho su calidad de vida y gente que la está empeorando y que la va a empeorar más todavía. Entonces, vamos a vivir un proceso muy grande de estratificación social a través de distintos ejes, que serán los que tengamos que estar manteniendo un ojo. El género va a ser claramente uno de ellos, el estatus migratorio es claramente otro de ellos, ¿no? Entonces, no es una cuestión solo de ricos y pobres, de beneficiados, de privilegiados y empobrecidos. Es una cuestión más compleja, es un continuo donde la desigualdad tiene como distintas, múltiples caras, y lo que tenemos es un proceso de hipersegmentación social, insisto. Entonces, por un lado, vamos a vivir este proceso de hipersegmentación social en la medida en que desaparecen los mecanismos colectivos de asunción de riesgos y de redistribución. Y lo que vamos a vivir también, lo que estamos viviendo ya, y yo creo que se va a agravar, es un proceso donde algunos de estos grupos sociales van a ir viviendo claramente un paso de las situaciones que llamábamos de precariedad a situaciones de exclusión. Y aquí tenemos que recuperar la idea que lanzábamos del feminismo de que la precariedad excede al empleo precario.
que un empleo precario es una de las dimensiones de la precariedad, pero que precariedad, en última instancia, significa que no tienes seguridad en acceder a los recursos que necesitas para vivir y para hacer la vida que tú quieres y deseas hacer. Entonces no tienes seguridad de que vas a poder acceder a los recursos que necesitas. Pues bien, de esa no seguridad lo que estamos pasando es al no acceso, claramente. Entonces lo que tenemos es que mantener, digamos, la mirada puesta en qué grupos sociales están dando ese paso de situaciones de precariedad a situaciones de exclusión social. Por poner un ejemplo clarísimo, la irregularidad sobrevenida para mucha gente migrante, que estaba situada, que tenía papeles, que estaba, por ejemplo, metida en hipotecas hasta el cuello y que pierde el empleo, deja de cotizar y pierde los papeles y se vuelve a quedar como hace 10 años, por ejemplo. Eso es un caso clarísimo de precariedad a situaciones de exclusión. Podríamos pensar en madres solas también, podríamos pensar en mujeres que viven situaciones de violencia, que en un momento en que la situación se complica, las separaciones se complican muchísimo, etc. Entonces, en última instancia, lo que vamos a vivir es el comienzo, yo diría, de una crisis de reproducción social. O sea, una crisis de reproducción social que antes caracterizaba a los países del sur global, la estamos empezando a vivir y la vamos a vivir aquí. Yo diría que vamos a vivir momentos duros en la vida cotidiana. O sea, no van a ser las grandes cifras de los periódicos, sino que va a ser lo que nos pasa cotidianamente a cada quien y a nuestro alrededor. Entonces vamos a vivir, yo diría, un comienzo de una crisis de reproducción social y un agravamiento claramente de la crisis de cuidados, de la cual ya veníamos hablando. Porque están desapareciendo prestaciones y servicios públicos de cuidados. ¿Qué está pasando con la ley de dependencia? Han quitado el cheque bebé, el permiso de paternidad que iban a ampliar se lo han dejado por el camino. Se está flexibilizando el mercado laboral, que es otro de los elementos clave que impiden cualquier gestión mínimamente satisfactoria y estable de los cuidados. Y se están además trasladando un montón de responsabilidades al trabajo no remunerado para sustituir lo que ya no se puede acceder fuera. Entonces, la crisis de cuidados se va a agravar y va a comenzar una crisis de reproducción social. En un sentido más amplio, yo diría, y luego lo podemos debatir, que estamos en el inicio del fin del capitalismo, que puede durar 100 años, pero que estamos viviendo un momento de absoluta quiebra del sistema socioeconómico en el que vivíamos. Entonces, digamos como que estamos en un momento absolutamente clave para cuestionarnos el conjunto de la estructura. Entonces, este es el momento de recuperar toda la crítica que estábamos haciendo anteriormente al sistema. Toda la crítica que lo que nos llevaba a decir que vivíamos ya una crisis multidimensional acumulada y civilizatoria, en el doble sentido de que lo que estaba en crisis, lo que falla, son las estructuras socioeconómicas, pero también las estructuras y los valores éticos sobre las que las basamos. Entonces, en este momento yo creo que, digamos, la contrapropuesta o la apuesta tiene que ir por dos lados, por cuestionarnos qué es eso de vivir bien y, en segundo lugar, por cuestionarnos cómo organizamos el vivir bien. Antes de pasar aquí, en este momento yo creo que hay dos elementos, dos previos, digamos, que son irrenunciables y que son urgentes. Uno relacionado con las estructuras y el otro relacionado, digamos, con las construcciones éticas. Relacionado con las estructuras, hay que poner coto al casino global. Dicho de otra manera, tenemos realmente que desfinanciarizar la economía. Es decir, la prioridad que han adquirido los mercados financieros y el capital financiero del sistema económico, lo que ha hecho ha sido agudizar muchísimo el conflicto entre el capital y la vida. Porque si en eso que llama la economía real, entre comillas, donde se producen bienes y servicios, lo que se hace es producir bienes y servicios para acumular, pero esos bienes y servicios pueden satisfacer necesidades, resulta que en el sistema financiero lo que se hace es comprar y vender capital, sin producir bienes y servicios intermedios. Es decir, la vida ya ni siquiera es un medio para un fin distinto, es que las necesidades de la vida desaparecen del mapa. Entonces, hay que desfinanciarizar la economía, pero no para hacer una nueva loa a la economía productiva, entre comillas, luego volveré a esto, sino para poner coto a la deriva en la que estábamos viendo, que ya era, digamos, una deriva absolutamente desquiciada. Entonces, desfinanciarizar la economía pasa por muchas de las cosas que solemos oír hablar. Pasa por quitar el monopolio a las agencias de calificación de riesgos. Pasa por controlar los paraísos fiscales. Por poner límites a los movimientos especulativos, por ejemplo, la tasa Tobin.
por limitar la capacidad de las empresas de generar dinero financiero, eso de las emisiones de acciones. Pues aquí hay como un conjunto de propuestas técnicas que son potentes, que lo que hacen es poner coto a la deriva en la que estaba eso del casino global. Pero nos podemos quedar aquí o la pregunta puede ir más allá. ¿Queremos quedarnos en poner coto al casino global o queremos cuestionarnos el papel mismo del dinero? El dinero que se ha convertido en un medio de acumulación cuando se supone que era un medio para facilitar el intercambio. El dinero que se ha convertido en la vía principal para reconocer y legitimar las necesidades de la gente. Queremos que para que se reconozca que yo necesito comer, tengo que tener dinero. Es ahora mismo el medio de acumulación y el medio de reconocimiento de las necesidades. Entonces, podemos ir a cuestionarnos el papel que juega el dinero en nuestras sociedades. Y desde aquí podemos ir a preguntarnos si lo que queremos son ese tipo de medidas que he dicho antes, por ejemplo la tasa Tobin, o si lo que queremos es un sistema financiero de banca ética comunitaria, o si queremos más bien una banca pública nacionalizada. Y entonces ahí tendremos que debatir qué papel queremos que tengan los estados. Entonces, coto al sistema financiero sí, pero habrá que debatir entre todos y entre todas hasta dónde ese coto y si queremos un cambio radical del papel que juega el dinero en nuestra sociedad o si nos basta con ir haciendo ciertas, digamos, enmiendas. Entonces este sería el primer pre, desfinanciarizar la economía. Y el segundo pre pasaría por cuestionar el mito de la producción y del crecimiento. Vivimos en sociedades donde el objetivo último se supone que es crecer, producir para crecer y que además podemos crecer sin límite. Entonces, el crecimiento económico resulta económico, entre comillas, el crecimiento de los mercados se supone que es imparable y que es el leitmotiv de nuestras civilizaciones. Entonces, este mito de la producción y del crecimiento ha recibido dos críticas, yo creo que lapidarias. Una desde el ecologismo y otra desde el feminismo. Desde el ecologismo, lo que se nos dice es que el sistema económico es lo que llaman un sistema abierto, es decir, un sistema que necesita recursos naturales, materia prima, que necesita energía y que genera residuos y que emite energía degradada. Es un sistema abierto dentro de un ecosistema que es cerrado, que no intercambia ni materiales ni energía con el exterior. Entonces, donde los recursos y la energía son limitados. Entonces, en un sistema cerrado, la producción no existe. Lo único que hacemos es extraer recursos y transformarlos y degradar energía, pero no producimos nada. La producción es un mito que se sostiene solo en la medida en que creamos una forma fantasma de acumular riqueza y producción, que es el dinero. El dinero no es nada, el dinero no existe más que en la medida en que yo me crea que este papelito vale de algo o que alguien se crea que porque mi tarjeta de débito o de crédito en una pantallita sale aceptada y que eso tiene algún tipo de valor. Entonces el dinero no existe, pero es el mecanismo fantasma del cual nos dotamos para creernos que producimos algo en un sistema donde lo único que hacemos es extraer y transformar. Entonces no existe la producción. Lo que existen son los límites en un planeta cerrado. Entonces esta sería la crítica desde el ecologismo, que yo creo que si la pensamos bien y extraemos el potencial, realmente nos cambia por completo el horizonte hacia dónde. Y la crítica desde el feminismo es decir que el otro de la producción es la reproducción de la cual nunca hablamos. Entonces vemos que tenemos una estructura dicotómica de pensamiento donde pensamos las cosas organizadas en binomios. Blanco, negro, bueno, malo. Entonces está la producción de bienes y servicios y tiene un otro oculto no valorado que es la reproducción de personas. Entonces se supone que reproducimos personas para que se pongan a funcionar en el proceso de producción de bienes y servicios. Entonces se dice, primero, el otro oculto es la reproducción y segundo, lo que es absurdo es la escisión. ¿Para qué queremos producir bienes y servicios si no es para reproducir personas? Es decir, que la lente transversal desde la cual tenemos que mirar es la de la reproducción. Sin embargo, esta dicotomía lo que hace es, en última instancia, pensar que la vida se tiene que reproducir y cuidar para ponerla al servicio de un fin más grande. Llámese industrialización, llámese la nación, llámese el progreso, llámese el crecimiento. Entonces, la vida y la reproducción de la vida en sí no es lo valorado, sino que la vida se pone al servicio de un fin nacional, digamos, mayor. Entonces, justo todo lo que se critica es el feminismo. Lo que importa es
reproducir condiciones para que la vida sea vivida, para que la vida merezca la pena ser vivida. Entonces ya no es producir para crecer, sino reproducir condiciones que hagan que la vida merezca la pena ser vivida. Entonces, un cuestionamiento del mito de la producción, del crecimiento y del progreso tiene que estar en la base de nuestra lucha política en estos momentos de crisis, ¿no? Y desde aquí es desde donde tenemos que entrarle a esa doble cuestión de tener un debate sobre qué consideramos que es vivir bien y, segundo, cómo nos organizamos para generar condiciones para que ese vivir bien sea posible y se colectivice la responsabilidad de asegurar esas condiciones. Entonces, un debate sobre nuestra, digamos, construcción ética y un debate sobre las estructuras socioeconómicas. Estos debates tienen que ser simultáneos. Tenemos que ser también capaces de pensar en distintos niveles al mismo tiempo, porque a veces nos quedamos como la discusión abstracta sin pasar a la discusión, digamos, organizativa y material, o viceversa. Entonces, creo que es un momento donde tenemos que tener como potencia colectiva, potencia social para pensar en distintos niveles al mismo tiempo. Y estos debates tienen que ser, y os parecerá una obviedad decirlo, pero creo que es importante, tienen que ser radicalmente democráticos. Y el problema es que carecemos de estructuras democráticas. Entonces no tenemos estructuras democráticas de debate, de discusión sobre el mundo en el que vivimos y el mundo que queremos. Y en este contexto, lo podemos también debatir luego, yo diría que el 15M, por ejemplo, marca un escenario distinto, porque de repente plantea un debate social que no había existido, o yo al menos diría que no que nunca hubiera existido, pero que desde luego no existía. Entonces tenemos que buscar fórmulas para realizar este debate en condiciones de democracia de verdad, no de democracia institucional o de democracia representativa. Entonces, el debate, ya digo, doble. ¿Qué es vivir bien y cómo nos organizamos para vivir bien? En ese ¿qué es vivir bien? Ya voy. En ese ¿qué es vivir bien? Hay una pregunta. Ahora mismo, vivir bien se supone que es, digamos, como que la construcción ontológica que tenemos vivir bien es consumir cada vez más y tener cada vez más dinero y poder acceder a mayores bienes y servicios de mercado. Esto, digamos, como que así dicho, prácticamente nadie estaría de acuerdo, pero en última instancia es lo que nos funciona desde dentro. Si cuestionamos esto, entonces, ¿qué es vivir bien? ¿Qué necesitamos en la vida? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras necesidades. Y aquí yo creo que los vínculos con la propuesta del decrecimiento o del mejor con menos son clarísimos. Entonces tenemos que tener un debate social sobre qué es lo necesario para vivir bien. Y este debate no habla de necesidades individuales, de lo que yo individualmente considero que es vivir bien para mí misma, sino que es socialmente qué consideramos que es vivir bien, porque de ese vivir bien es de lo que nos vamos a hacer responsables entre todos y todas. Entonces no es una cuestión de absoluta libertad individual en el sentido peor entendido de la libertad individual, donde solo pienso en mí misma, sino que es pensar en términos colectivos sobre qué es cuáles son las necesidades sociales, ¿no? Y aquí el feminismo lo que dice es que los cuidados tienen que ser una de las necesidades sociales priorizadas y que tienen que estar en el centro. Al mismo tiempo que nos cuestionamos qué es eso de cuidar, que ahí también tenemos mucho que hablar, porque cuidar no es controlar, cuidar no es tener la casa con los chorros de lodo, cuidar no es muchas cosas que a veces pensamos que es cuidar, pero sin embargo, regenerar cotidianamente la vida, asegurar el bienestar físico y emocional de la gente, hacerse cargo de los cuerpos sexuados y de los afectos de la gente, eso que es cuidar tiene que estar en el centro de mi vida. Entonces, necesitamos preguntarnos ¿qué necesitamos? Valga la redundancia. Y necesitamos cuestionarnos también, dicho de alguna manera, ¿quién nos creemos que somos? Porque lo que tenemos es una concepción de nuestro ser radicalmente individualista, donde el ideal que tenemos es el ideal de autosuficiencia, a lo que iba antes, donde nos creemos que cada quien con nosotras mismas y las posibilidades que nos da el mercado, nos podemos apañar la vida. Y eso vemos que no es cierto, que las personas, la gente, lo que somos es interdependientes, que lo que tenemos es una relación de ida y vuelta con el resto permanentemente. Entonces, ¿cómo planteamos la vida si ya no creemos en la autosuficiencia, sino que lo único que tenemos claro es que somos seres interdependientes, que vamos a dar y a recibir,
que vamos a cuidar y a que nos cuiden, que vamos a intercambiar recursos a lo largo de toda nuestra vida y que esa es la única manera, digamos, de sobrevivir. Entonces, desde priorizar la interdependencia, digamos que para el feminismo en concreto nos saltan preguntas clave, como cómo reconocer la interdependencia y establecerla en términos de reciprocidad, porque ahora mismo somos interdependientes pero en una relación de asimetría, donde hay dependencias que no se ven, donde hay gente a la que se le llama autosuficiente aunque no lo sea, y donde hay gente a la que se le llama dependiente sin reconocer los aportes que hace. Aquí el caso claro es el de el ganador del pan autosuficiente y el ama de casa dependiente, pero lo podríamos complejizar más. Entonces, ¿cómo reconocer la interdependencia en términos de reciprocidad? Y cómo garantizar también niveles suficientes de autonomía siendo interdependientes. Porque una cosa es que no queramos ser autosuficientes y otra cosa es que no queramos ser autónomas. Entonces, ¿cómo jugamos con la idea de la autonomía reconociendo una realidad de interdependencia? Interdependencia que es la única manera de gestionar la vulnerabilidad. Nos creemos también invulnerables al dolor, a la enfermedad, a la muerte, a que las cosas vayan mal. Entonces, a la medida en que nos creemos invulnerables, creemos que no es necesario que existan mecanismos colectivos de gestión del riesgo, como decíamos antes. Entonces, digamos que tenemos que plantearnos quién nos creemos que somos y reconocer que somos seres vulnerables e interdependientes y ver cómo gestionamos esto desde ahí, ¿no? Y ese vivir bien tenemos que planteárnoslo desde criterios, diría al menos 3 criterios. Un criterio de austeridad, reconociendo los límites ecológicos de vivir en un sistema cerrado, desde criterios de universalidad y desde criterios de igualdad. Y aquí quería insistir. Yo diría que los debates que estamos teniendo con la crisis y las políticas anticrisis, incluido el 15M, tienen un sesgo españolista tremendo, y en el caso en que se logran saltar las fronteras nacionales, lo que tienen es un sesgo europeísta tremendo. Entonces no estamos pensando en términos globales. Y ojo que lo que está pasando en Europa está sumamente relacionado con lo que pasó en América Latina en los 80. Entonces, yo diría que es el momento de echar la vista a otros lugares del mundo donde están surgiendo otras apuestas políticas en respuesta también a los durísimos ataques neoliberales a las condiciones de vida que hubo hace unos años. Entonces, es justo el momento de dejar de mirarse el ombligo, ni España ni Europa. Es una cuestión global. Pero bueno, lo lanzo ahí para el debate. Entonces, ese vivir bien hay que planteárselo bajo criterios de universalidad, de igualdad y de austeridad. Y a esa nueva apuesta la estamos dando distintos nombres. O sea, yo creo que sí que están surgiendo distintas metáforas para nombrar esto, porque también necesitamos nombres a los que agarrarnos. Está la apuesta del decrecimiento, está la apuesta del vivir bien, que es vivir bien y no vivir mejor que el resto, mejor que antes. Es condiciones de vida vivibles. La apuesta del vivir bien o el buen vivir, suma causa y suma tamaña, que se está manejando en América Latina, en Bolivia, Ecuador, etcétera, que lo que pone en el centro también es la interdependencia entre la vida humana y la no humana, es decir, que somos seres ecodependientes. Desde el feminismo, en un momento dado, hemos hablado de la apuesta por la cuidadanía, es decir, por cómo sería el reconocimiento de las personas en sociedades que pusieran en el centro no a los mercados, sino el cuidado de la vida. Y aquí hacemos como el juego de la ciudadanía con la cuidadanía. Entonces, lo estamos poniendo distintos nombres, estas distintas metáforas cada una tienen sus énfasis, sus luces, sus sombras, podemos discutirlo, pero son como distintas formas de intentar nombrar algo nuevo, el cambio, digamos, como de apuesta colectiva que necesitamos, ¿no? Entonces, lo primero sería este debate ético y lo segundo sería, al mismo tiempo, insisto, este debate sobre, y entonces, muy bien, si nos vamos poniendo de acuerdo en qué es vivir bien, ¿con qué estructuras gestionamos ese vivir bien? ¿Cómo lo convertimos?